No puedo evitar empezar estas conclusiones leyendo y recordando una noticia que aparece en todos los periódicos de la región. Yo voy a usar la de Infobae, que dice: tragedia en Chile. 3 migrantes venezolanos murieron en un container por inhalar monóxido de carbono. Las víctimas son 2 mujeres y un hombre, todos mayores de edad, quienes se encontraban en situación de calle, que encendieron una estufa para combatir el frío. Las mujeres son una de 19 años, otra de 21 años y el hombre alrededor de 40 años, y han muerto en Chile el viernes pasado en la zona del bypass de la ruta 160 de Coronel. O sea, esta es la gente a la que ha expulsado el resultado del proceso que inicia Hugo Chávez cuando el año 1999 jura sobre lo que llama la moribunda Constitución de la República de Venezuela y de inmediato pone en marcha una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que es el modelo de otras asambleas constituyentes que se llevan adelante en toda América Latina a partir de un proyecto que se torna en un proyecto transnacional. Empezó en Venezuela, pero quiero que hagamos un poco de historia y veamos que después de Venezuela vino Bolivia, Ecuador con Correa y ahora Chile. Y que todas estas asambleas constituyentes tienen la característica de empezar con un proceso de desprestigio, de crisis y de conflicto, donde se atacan a líderes, partidos y al sistema político, y a partir de procesos de conflicto nacional se convierte el conflicto en un problema de Estado, y el problema de Estado se convierte en un problema de sistema y se termina proponiendo la constituyente, no la reforma constitucional, que es otra cosa, porque la reforma constitucional es un proceso que sistemáticamente, de acuerdo a las normas de la Constitución, hacen reformas parciales, como lo establece la Constitución de la República de Bolivia de 1967, que ha sido suplantada para imponer fraudulentamente la constituyente que ha dado lugar al Estado plurinacional. O como hizo Chávez en su momento, porque la constituyente quiere decir reforma total, a partir de un macropoder que se da a una asamblea constituyente que técnicamente refunda el Estado. Entonces, en ese escenario, con ese marco de referencia del resultado del modelo de la constituyente chavista, que después se convirtió en un proceso transnacional, empezamos estas conclusiones que van a tratar de recoger lo que aquí se ha explicado con algunos aportes adicionales. Primero, hemos escuchado muy tenuemente el tema relativo al proceso transnacional que representan las constituyentes en el siglo XXI. 22 años, 4 o 5 constituyentes, la constituyente de Venezuela, la constituyente de Bolivia, la constituyente del Ecuador, la constituyente de Chile, la propuesta de constituyente en el Perú, impulsos de hacer constituyentes para promover reformas totales, saltándose y violentando el Estado de Derecho que supone la reforma de la Constitución establecida en sistemas semirrígidos o rígidos en las constituciones de diferentes países latinoamericanos. Eso nos trae la pregunta de que si el proceso constituyente en Chile es un proceso nacional chileno. ¿Es un proceso chileno o es el resultado de la influencia de esta transnacionalización de las constituyentes para quebrar los estados nacionales, para romper la democracia y para reemplazarlos por procesos, entre comillas, revolucionarios que han resultado ser procesos de crisis humanitarias como los de Venezuela, o de constitución de narcoestados como el Estado Plurinacional de Bolivia y de crisis económicas generalizadas como son esos países y como resultó en su momento el Ecuador de Correa? Yo les pido entender que el proceso
constituyente que afronta ahora Chile es un proceso altamente influido por una conspiración transnacional que se llama socialismo del siglo XXI, organizada a principios de este siglo por Hugo Chávez y Fidel Castro, que han expandido las dictaduras, haciendo dictaduras a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que han desestabilizado toda la región. Les voy a dar algunas pruebas de eso. Las formas como se plantean las constituyentes, pero además de eso, las características que tiene el proyecto de constitución para Chile que van a votar el 4 de septiembre, con lo que son los resultados constituyentes de Venezuela, del Ecuador y de Bolivia. No es cierto que Bolivia sea el único Estado plurinacional. Ecuador es Estado plurinacional y así está proclamado en su constitución, aprobada por el castrochavismo, por el régimen de Rafael Correa. El otro elemento es que lo que buscan básicamente es dividir la nación. Naciones que tienen un proceso de formación y de consolidación de más de 200 años. Naciones como la nación chilena, como la nación ecuatoriana, como la nación boliviana, son atacadas a partir de elementos que representan cultura, no naciones. Porque después de 200 años, todos los rasgos del indigenismo quechua, aymara en Bolivia, de lo que es el indigenismo en el Ecuador, o lo que es el indigenismo mapuche, o las 11 nacionalidades que ahora están inventando en ese proyecto, son culturas, no son naciones. Lo que hace el castrochavismo es impostar lo que es el pluriculturalismo para imponer el plurinacionalismo y de esa manera destrozar la nación chilena, en este caso, como han destrozado la nación boliviana. En Bolivia han consagrado en la Constitución del Estado Plurinacional 36 naciones. En Chile proponen 11. Otro elemento. La desaparición del sistema de justicia es una copia de la Constitución de Hugo Chávez, copiada, aumentada y corregida en las constituciones del Estado Plurinacional de Bolivia y en la Constitución de Carondelet de Correa en el Ecuador. Hacen desaparecer el sistema de justicia como el órgano fundamental de control del Estado de Derecho, y para eso la vuelven un sistema, pero además le crean una justicia paralela a partir del indigenismo, con lo que ratifican la destrucción de la nación chilena, en este caso, como han tratado de demoler la nación ecuatoriana, la nación boliviana. Liquidan instituciones. El ejemplo más grosero en el caso del proyecto chileno es Carabineros de Chile. No hay policía más respetada en Latinoamérica que Carabineros de Chile, de acuerdo a encuestas, de acuerdo a toda la información disponible sobre el tema. Y simplemente desaparece Carabineros de Chile. Acaban con la democracia porque liquidan la igualdad. O sea, aparecen ciudadanos, entre comillas, el concepto de ciudadano es la igualdad, pero aparece gente que es más igual que otra, a título de indigenismo, a título de luchar contra el colonialismo, a título de sexismo, a título de la multiplicación de los ejes de confrontación, que es la base del castrochavismo operada por el Foro de Sao Paulo. Y yo no puedo creer que todos estos datos que recurren durante más de 20 años en las Américas no sean considerados por los políticos chilenos y por los servicios chilenos tan eficientes en la defensa de su patria, de su nación y de su república. El tema es que el proyecto que se presenta para votar el 4 de septiembre es un proyecto que está siendo impuesto desde la dictadura boliviana con toda la herramienta del socialismo del siglo XXI, y hay sectores en Chile que todavía pretenden decir que el proceso constituyente chileno es un proceso nacional. No es nacional, porque el texto del proyecto así lo demuestra. Y un ejemplo adicional, el sistema electoral, también copiado a las constituciones castrochavistas. El sistema electoral que se propone para la nueva constitución de Chile es una copia de Venezuela y de Bolivia, porque acaba con el sufragio universal. El sufragio universal es una persona, un voto. Es la igualdad entre los ciudadanos, y lo que hace, como en Bolivia,
como en Ecuador y como en Venezuela, es escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas en los órganos colegiados de representación popular a nivel regional y local. Fascismo puro, porque el fascismo es el ejercicio a través de lo que son cuerpos específicos funcionales. Sería muy largo ese análisis, ya lo han planteado aquí brillantemente con los efectos económicos, políticos, pero lo que se ve en el planteamiento final que se va a votar el 4 de septiembre es que hay varios caminos. El camino del rechazo, con un sector importante del liderazgo chileno diciendo se va a rechazar, pero ¿qué hacemos para corregir la propuesta? O sea, se va a rechazar, pero están buscando una alternativa para seguir cambiando la Constitución. O lo que ha dicho el presidente Boric, bueno, puede haber un plan B, puede haber una nueva constituyente, podemos hacer otra cosa. Pero ¿acaso no se acuerdan que la ley que los chilenos han aprobado el 24 de diciembre del 2019, la ley 21.200, que se llama, en su artículo 142 del plebiscito constitucional, termina diciendo, comillas, si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución, que como bien lo ha explicado el expresidente del Ecuador, no es la Constitución de Pinochet, es la Constitución de Lagos. Termino estas reflexiones con una cuestión adicional sobre lo que es el tema relativo a las votaciones. Mucho se dice que la convocatoria a la constituyente tuvo un respaldo del 80%. Sí, pero del 80% con una presencia de votantes de cerca del 50%, lo que representa un voto efectivo de los inscritos en Chile para votar del 39,8%, que es una característica que se ha repetido en Ecuador, que se ha repetido en Bolivia, porque una de las experticias del socialismo del siglo XXI es convertir minorías relativas en mayorías absolutas. Revisen ustedes el voto efectivo de lo que supone la convocatoria a la constituyente y no tengan miedo de que el pueblo chileno rechace el proyecto de Estado plurinacional castrochavista del socialismo del siglo XXI, copia de las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y que siga vigente la Constitución de la República de Chile reformada por el presidente Lagos.